shining. ¿Estás contento, no? Bueno, buenos días. Ya sí que sí, como os prometía, eran 5 minutos hasta que Carolina pudiera acompañarnos y que no hubiera ningún problema de secuencia en el desarrollo de la jornada. Bueno, soy Mario García Gil, jefe de servicio de farmacia y, bueno, para mí es un orgullo que volvamos a celebrar en este caso, la 4ª edición de la jornada. Sabéis que tuvimos un parón de un año por la pandemia. Empezamos con nuestras jornadas de innovación en farmacia oncológica en el año 2018 y la verdad es que una gran noticia que podamos seguir teniendo continuidad en estas jornadas. Como veis, hemos ido transformando desde el año pasado y dando un enfoque no solo farmacéutico oncológico, aunque mantenemos el título de las jornadas, pero queremos implicar mucho a nuestra estructura de InnovaOnco. Y bueno, lo que queremos es tener un enfoque asistencial con innovación en procesos en torno al paciente con cáncer y agradecer a la mesa que nos acompaña para abrir. Tenemos representación del hospital, de la compañía que nos apoya en la colaboración con Novartis y al SERMAS. Entonces, bueno, cedo la palabra, y nuestro director médico, gracias justo por acompañarnos. Entonces, cedo la palabra a nuestra directora gerente, Gemma Sarmiento. Gracias, Gemma. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta 4ª jornada de innovación en farmacia oncológica, que está organizada por nuestro servicio de farmacia junto con el proyecto InnovaOnco y en colaboración con Novartis. En primer lugar, quiero dar las gracias a las autoridades presentes, al gerente asistencial de hospitales del SERMAS, Jesús Canora, al responsable de acceso de Novartis, Jesús Corredor. Gracias por apoyar esta iniciativa que cada año supone un punto de encuentro que permite compartir proyectos y experiencias innovadoras en la atención de los pacientes con cáncer. Este tipo de foros creo que son esenciales para desarrollar nuestras estrategias y que se traducen a medio plazo en una prestación sanitaria de mayor calidad para los pacientes. Me gustaría reiterar el esfuerzo y dedicación de los profesionales de nuestro Hospital de Fuenlabrada, que llevan a cabo diferentes iniciativas para mejorar el abordaje de los pacientes oncológicos y apoyar a sus familiares, como muestra esta jornada o el proyecto InnovaOnco, que implica la colaboración de más de 100 trabajadores procedentes de distintas áreas y de diferentes categorías. Gracias de nuevo a todos los profesionales que nos acompañáis, tanto aquí como de forma telemática. Bienvenidos y espero que disfrutéis de la jornada de hoy y se puedan compartir las experiencias. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Te cedo la palabra a Jesús. ¿Hola? Sí. Bueno, autoridades, ponentes, asistentes, para mí es un orgullo darle la bienvenida en el nombre de Novartis y como responsable del equipo de acceso a esta 4ª jornada de innovación en farmacia oncológica, que versará sobre las alianzas en la atención al paciente con cáncer. Para nosotros es un placer colaborar con este evento, que está totalmente alineado con nuestro propósito de transformar la medicina para mejorar y proteger la vida de las personas. No solo por la calidad del contenido y el elevado nivel de los ponentes, sino también por el hecho de compartir el objetivo de poner al paciente y al profesional en el centro y colaborar para hacer que la innovación llegue lo antes posible y en las mejores condiciones. Quiero dar las gracias a los asistentes
Por supuesto, a Gema, gerente del hospital, por acogernos en el centro, a Mario García, jefe de farmacia, a Juan Guerra, jefe de oncología, por su confianza en nosotros como partner y, por supuesto, a los más de 100 profesionales que formáis parte de InnovaOnco, que con vuestros proyectos mejoráis el bienestar del paciente oncológico. Por último, a Marisa, del equipo de acceso de Novartis, quien con su esfuerzo y con su ilusión hace que este foro sea un éxito año tras año. Espero que este encuentro inspire ideas y debates sobre cómo podemos hacer que mejore la vida de las personas y de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por vuestro apoyo, que si no sería mucho más complejo realizar estas jornadas. Y, bueno, para mí es un orgullo que esté acompañándonos Jesús Canora como director de asistencia de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. La verdad es que es un privilegio que estés acompañándonos, Jesús, especialmente para mí por no haber sido compañeros anteriormente en el hospital, y te cedo la palabra, Jesús. Muchas gracias. Bueno, orgullo para mí volver a casa, que tampoco hace tanto tiempo que me he ido, pero no, parece que sí que ha pasado un mundo desde que empezó la pandemia en el 2020. Bueno, nada, yo agradecer al equipo directivo aquí presente, agradecer a los servicios de farmacia hospitalaria y la industria farmacéutica por el apoyo a esta reunión, y decir unas palabras que no diré que son breves porque a lo mejor no lo son, y eso es lo que cuando uno oye esto de un ponente se asusta un poco, ¿no? El cáncer, sabemos todos los que están aquí presentes en el curso, que es la pandemia silenciosa del siglo XXI. Y no voy a decir cuántos de los que estamos aquí a lo largo de nuestra vida podremos tener esta enfermedad, pero probablemente más de la mitad la tendremos. Afortunadamente, los avances tecnológicos que estamos viviendo en estos últimos años son muchos, ¿no? Hace pocos años no se nos podía imaginar que íbamos a ser capaces de cambiar el material genético de una célula viva para conseguir mejoras en la atención de nuestros pacientes. Eso ya es una realidad a día de hoy. Disponemos de tecnologías como la cirugía robótica y la cirugía mínimamente invasiva. Disponemos de vehículos que nos transportan un isótopo justo al lugar donde tenemos el tumor y donde el efecto va a ser mucho mayor, con menos toxicidad. Pero todos estos avances posiblemente también tienen sus complicaciones, ¿no? Se me ocurre ahora, hace poco leí una noticia, yo creo, en la prensa, sobre lo que son las biopsias líquidas y la capacidad que tenemos en el día de hoy de detectar material genético de algunos tumores en un análisis de sangre. Eso no sabemos muchas veces fenotípicamente o cómo se va a expresar en realidad en los pacientes, y posiblemente tengamos que abordar también estos posibles problemas de sobrediagnóstico y sobretratamiento, que tendremos que, bueno, pues en los próximos años avanzar en este sentido. Aquí en esta jornada se va a hablar de una cosa que es la cibercondría. Me ha parecido muy curioso el término. Es verdad que es algo, hoy en día la sanidad es una de las cosas, si no la más importante, de las más importantes para las personas, y que, bueno, pues tenemos la red que nos da una información muchas veces sesgada y no como debería ser, pero que en este caso concreto de esta enfermedad, con este estigma de mortalidad que tiene, bueno, pues que genera mucha intranquilidad en las personas, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar todas estas innovaciones a lo largo de estos años con el impacto presupuestario que puede tener también el mundo sanitario? Pues eso es difícil, ¿no? Vamos a necesitar de la participación de múltiples profesionales, como esto es un ejemplo de ellos, participando la farmacia del hospital, participando los servicios de oncología, participando el resto de los servicios hospitalarios por lo que pasan los pacientes. Tenemos que tener esa visión multidisciplinar para abordar este problema de salud, que lo será en los próximos años mucho más de lo que es ahora, ¿no? Aquí en Fuenlabrada tenéis mucha suerte, los pacientes tienen mucha suerte, porque hay muchas de las cosas que son importantes que ya se llevan haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y prueba de ello es la plataforma o el proyecto InnovaOnco, en el cual tenemos en cuenta una cosa que muchas veces los médicos no pensamos, y son qué es lo que necesitan los pacientes desde su perspectiva, ¿no? Qué es lo que ellos aportan, como, bueno, pues cuál ha sido la experiencia que han tenido en su proceso de salud, y sobre todo, pues cuáles son los resultados para ellos, no tanto para nosotros en el marcador, sino qué es lo que opinan ellos. Eso aquí se hace desde hace tiempo y es una suerte, desde luego, que podamos contar con ello. Bueno, desde la Comunidad de Madrid, en el año 2020 se planteó que esto había que organizarlo de alguna forma para intentar evitar inequidades, porque todos estos avances tecnológicos no los podemos tener en todos los hospitales, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues se planteó la creación de la Red Oncológica Madrileña desde el 2020, que es verdad que por la pandemia se paró,
pero que a partir del 2021, con el viceconsejero anterior, pues se le dio un impulso asistencial a esta red y que, bueno, pues está teniendo sus frutos. De hecho, en un congreso reciente que ha habido aquí de la Red Oncológica Madrid Internacional, se le ha propuesto como, bueno, pues que lideren ellos, desde Madrid lideremos lo que es una red oncológica europea, porque no puede ser de otra forma. Los pacientes pasan las fronteras y tenemos que tener una serie, bueno, pues tenemos que tener toda la información, el acceso a los cuidados sanitarios de la misma manera en un país y en otro. Eso es lo que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid y yo creo que es un proyecto que, bueno, pues no pasa solo por la regulación asistencial, sino también, bueno, pues por todo lo que tiene que ver con la investigación, lo que tiene que ver con los datos, tenerlos unificados en una misma base de datos que en red se puedan explotar por todos los profesionales de la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Y ya por último, hablar un poco de mi hospital de Fuenlabrada. Aquí la verdad es que desde el año 2009, que se abrió el edificio oncológico, hasta hoy, el impulso que ha habido en todo lo que tiene que ver con la oncología ha sido brutal, ¿no? Se han ido dando pasos progresivamente desde la radioterapia, ahora con la instalación de la protonterapia, que no, bueno, pues no deja de tener problemas, pero que va a ser probablemente un hito importante también en la atención de nuestros pacientes, pero fundamentalmente con la colaboración de todos los servicios del hospital. Desde hace mucho tiempo ha habido comités de todos los comités de tumores de distintas esferas, ¿no?, de distintos ámbitos, en los cuales participan profesionales médicos de todas las especialidades, participa enfermería, participan técnicos, participan todos aquellos que están implicados en la atención de los pacientes y que eso puede ser el germen de lo que he visto también en el programa, de lo que se va a hablar aquí, de los comités moleculares de tumores, que ya me parece una cosa, yo como internista, que nos bajemos ya a tan pequeñito, es una cosa tremenda, ¿no? Pero en cualquier caso, es una suerte que en este hospital, bueno, pues la oncología se ha ido desarrollando de la mano de los profesionales y de la mano, como no puede ser, como ya he dicho antes, de la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria, aquí con el jefe a la cabeza, pues es verdad, porque yo lo conozco, que se implica mucho en, bueno, pues que los tratamientos sean los que tienen que ser y que se reparten de una forma equitativa, como debe ser, no puede ser de otra manera, y aportando, pues bueno, pues la visión que tienen los farmacéuticos, que no es la misma que la que tenemos los médicos. Y no voy a decir mucho más, nada más que bueno, pues que los que estáis trabajando en este hospital debéis sentiros orgullosos, entre otras cosas, no solo por la oncología, sino por todo el resto del funcionamiento del hospital, pero en este caso concreto, estas son unas jornadas de innovación de oncología y farmacia oncológica, por lo tanto, nos ceñimos a este aspecto, ¿no? Y sin más, creo que tengo que decir que se da por inaugurada oficialmente esta cuarta jornada de innovación en farmacia oncológica. Así es que nada, que paséis un buen día y que aprendáis mucho. Muchas gracias. Gracias, Jesús. La verdad que las palabras de lo que es el timón de la Comunidad de Madrid, como es el SERMAS, pues nos dicen que hay coherencia en nuestro programa con las estrategias que plantea el SERMAS, y eso es de agradecer. Y de agradecer a nuestro equipo directivo porque tenga esa visión. Hoy, fuera de carta, en el programa está acompañándonos el doctor Justo Ruiz, que es nuestro director médico, a quien le agradezco especialmente, además de a Gema, el apoyo y la visión que tienen sobre la orientación a la atención al paciente con cáncer, donde ahí nos incluimos todos los servicios. Nos acompaña Gel Castaño, anatomía patológica, y en ese sentido la farmacia oncológica de este hospital tiene un papel que intentamos que sea complementario, como bien decía Jesús, y agradecer. Hay 213 personas inscritas a la jornada, 60 en presencial y más de 150 en streaming. Hay 75 farmacéuticos, entiendo que oncológicos, conectados, y otros perfiles profesionales como enfermería, que hay 35 personas de enfermería oncológica, entiendo. Y nada, damos por inaugurada la mesa, como decía Jesús, y agradeceros a todos los asistentes y a la mesa por haber hecho la apertura. Gracias.
Bueno, pues empezamos ya con el rock and roll. Para mí es un orgullo que Carolina Varela aceptara participar en nuestra jornada, porque iba a darle mucho horizonte a la jornada de hoy, ¿no? Donde estamos intentando buscar alianzas en la atención al paciente con cáncer. Ahí el paciente tiene un papel muy importante y una de las herramientas para evolucionar la atención asistencial, farmacéutica, médica, de enfermería, los PREMS y los PROMS son muy importantes. Entonces, más allá de que luego tengamos una mesa más monográfica con innovación en atención de farmacéutica oncológica, donde contaremos experiencias, Carolina le pedimos que nos hiciera un barrido sobre lo que es los PREMS y los PROMS en el contexto del cáncer. Ella es una profesional del 12 de octubre. Nosotros, como Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria, hemos tenido el privilegio de establecer un convenio con la Sociedad Madrileña de Calidad Asistencial y hemos hecho talleres ya con ellos. Y bueno, Carolina, te cedo la palabra porque creo que tu presentación está demostrada con los hechos que nos vas a contar. Muchas gracias. Me voy a quitar la mascarilla porque hay distancia de seguridad y se me oye mejor, ¿vale? Bueno, antes de nada, disculpad el ligero retraso, es que me he perdido, pues yo no soy nativa de Madrid y siempre me pierdo, no sé cómo lo hago. Lo que pasa es que he salido con mucha antelación y he conseguido llegar prácticamente a la hora. El placer es mío, a mí me encanta me encantan las presentaciones que me hacen. Le decía a Marisa que a veces tengo el síndrome del impostor porque realmente no me veo tan fantástica, pero es verdad que este tema me fascina, lo que es el paciente, porque si os habéis dado cuenta en las ecuaciones físicas que gobiernan, por ejemplo, la radiología oncológica, la oncología radioterápica, quiero decir, siempre hay unas cosas que se llaman constantes, ¿vale? Entonces, las constantes que nosotros tenemos en nuestra asistencia sanitaria es siempre una, y además de mí diría que es la constancia de nuestro propósito, y esa es el paciente. Cuando hablamos a veces de medicina personalizada, claro, nos vamos a las ómicas, nos vamos a la espectrometría de masas, nos vamos al análisis de marcadores y no hay una medicina más personalizada que cuando llega el paciente a tu despacho te presentes y le conozcas. Porque entonces de verdad estás dando asistencia a una persona, no a un número. No estoy diciendo para nada que la medicina personalizada o la medicina de precisión no sea importante, en absoluto. Estoy diciendo que hay ciertos aspectos de los pacientes, como son los determinantes sociales de la salud, que nos los puede contar solamente él y que también son importantes en la asistencia sanitaria. Hay herramientas hoy en día que nos permiten medir estos aspectos, ¿no? como la calidad de vida o la experiencia que está teniendo el paciente con nosotros. Entonces, esto no sale de cero, ¿vale? Ahora mismo estamos en un marco conceptual que se llama medicina basada en valor, que está tomando mucho peso y que con ese nombre o con otros está realmente invadiendo la medicina. Y en ese paradigma se potencia mucho la experiencia de los pacientes y la medición de resultados en salud de los pacientes, ¿vale? Informados por los pacientes. PROM y PREM, no os preocupéis que veremos las diferencias entre ambos, ¿vale? Pero todo esto está hecho a hombros de gigantes, ¿no? Empezamos a principios del siglo XX midiendo la efectividad clínica con Codman y llegamos al Total Quality Management y a la medicina basada en la evidencia. Veis que en la medicina basada en la evidencia ya nos dábamos cuenta que la variabilidad de la práctica clínica era porque nos faltaban datos. Y a lo mejor nos faltaban datos no solo porque la gente tenía distinto acceso a la información científico-técnica, sino porque algunos datos que nos tenían que contar los pacientes no nos los estaban contando de manera sistemática. Y luego hemos llegado al Total Quality Management, que nos dice, oye, aquí hay que satisfacer los requisitos del cliente. Esto es un lenguaje muy de calidad. Al final nuestro cliente es, el mío en concreto son los profesionales sanitarios como unidad de calidad, pero el cliente de una organización sanitaria es el paciente, ¿vale? El cliente externo. Y ya en la medicina basada en valor se dice que hay que medir de forma sistemática la perspectiva del paciente. Entonces, cuando hablamos de perspectiva del paciente, a veces es muy complicado saber de qué estamos hablando, ¿vale? Porque es mucho más que llegar y presentarse y preguntarle cómo está el paciente. La RAE define perspectiva como el punto de vista desde el cual se considera el asunto. Si os dais cuenta, en esa foto que está tomada un vídeo de la Cleveland Clinic, que os recomiendo que veáis, que se llama Empathy, la perspectiva del celador que está llevando al paciente, la forma en que él ve el mundo, es completamente distinta a la forma en que lo ve el paciente. De hecho, ¿os habéis parado a pensar el paciente hospitalizado? ¿Cuál es la parte del hospital que más ve, con más tiempo pasa mirando? Pues el techo. Y los techos de los hospitales suelen ser bastante feos y bastante deprimentes. Sin embargo, nunca nos habíamos parado a pensar que un paciente hospitalizado pasa mucho tiempo tumbado y pasa mucho tiempo mirando el techo.
Hay un hospital americano que sí lo hizo y, de hecho, se dedicó a pintar cosas bonitas, luego acabó poniendo pantallas para que los pacientes puedan ver cosas bonitas en el techo de su hospital, ¿vale? Pero ya no es solo que se pasen el tiempo mirando al techo, sino que a veces ven carteles, ¿no? Ven carteles por el hospital, ven carteles diciendo que te pongas la mascarilla, que te laves las manos, que así es como se utilizan las urgencias, pero en realidad están como escritos en sueco, porque nosotros escribimos con nuestra propia jerga, ¿no? En calidad nos acusan de que hablamos raro, ¿vale? Pero es que en realidad todos los profesionales sanitarios hablamos raro. Nosotros nos entendemos, pero los pacientes no nos entienden muy a menudo, ¿no? Entonces, todo esto va sumando experiencias en la relación del paciente con el sistema sanitario, ¿vale? Entonces, ¿qué es una experiencia? Bueno, hay muchas acepciones, ¿no? A mí me gusta la primera, hecho de haber sentido, conocido, presenciado a alguien o algo, ¿vale? Eso es un poco la experiencia que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y también un conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias, el cómo ha sido todo su proceso asistencial afecta a su conocimiento de la vida y a su vida también, ¿no? Entonces, llegados a este punto, todo parece como muy filosófico, ¿no? Entonces, a veces, a mí misma me surgía la duda de por qué tenemos que medir la perspectiva del paciente. No me cabían dudas con los PROM, porque al final los PROM no dejan de ser una forma de llamar, de un poco más moderna y por un cambio metodológico que es real, a los cuestionarios de calidad de vida. Pero ¿por qué teníamos que medir la experiencia de los pacientes, ¿no? ¿Por qué necesitamos conocer esa experiencia, esa perspectiva? Y entonces recordé a un profesor mío de la facultad, esta es mi facultad, yo estudié en la Universidad de Navarra, y teníamos una asignatura optativa que se llamaba Introducción a la Medicina, y la daba Martínez Vila. Y a mí esa clase me encantó, es una pena que fuera optativa y no obligatoria. Y siempre nos insistía en dos cosas. Decía, las enfermedades, bueno, lo primero que nos decía es que la herramienta más potente de cualquier profesional sanitario es la historia clínica. Me da igual que sea digital o no, la historia clínica es nuestra herramienta más potente, ¿vale? Y luego decía, las enfermedades, chicos, se caracterizan por dos cosas, los signos y los síntomas. Los signos son objetivos, los síntomas son subjetivos. Eso quiere decir que los signos los podemos medir los profesionales sanitarios. La fiebre, ponemos un termómetro y medimos la fiebre. El dolor, sin embargo, no lo podemos medir si el paciente no nos lo cuenta. Puede haber proxis, puede haber... Vi un proyecto muy bonito que intentaba medir en pacientes en UCI que estaban inconscientes signos de dolor en los gestos de la cara, ¿vale? Pero realmente los síntomas que son subjetivos nos los tiene que contar el paciente. Si no analizamos sistemáticamente, no me vale que de vez en cuando preguntemos, sino sistemáticamente los síntomas subjetivos que el paciente tiene en su enfermedad, estamos perdiendo por lo menos el 50% de la información necesaria para caracterizar la enfermedad y, por lo tanto, para tomar decisiones terapéuticas y, por lo tanto, para definir el pronóstico que esa enfermedad va a tener, ¿vale? Entonces, muy bien, tenemos que conocer la perspectiva del paciente. Espero haberos convencido que necesitamos conocerla, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque es muy fácil decir, bueno, yo voy a medir cuántos glóbulos rojos hay en la sangre, ¿no?, después del tratamiento. Pero ¿cómo medimos lo subjetivo? No solo lo subjetivo, vamos a medir lo íntimo de la persona. Bueno, pues eso hay que hacerlo como la lógica nos dicta. Hay que preguntar, hay que observar, hay que acompañar y hay que escuchar. Todo esto se puede hacer de forma dirigida por un estudio etnográfico. Por ejemplo, el acompañar se llama shadowing. Tú te conviertes en la sombra del paciente y le vas acompañando por sus pasos. Pero en general, en nuestro día a día, tenemos que acostumbrarnos a preguntar, observar, acompañar y escuchar, ¿vale? En esta imagen se ven dos lobos, en realidad. Uno se ve muy claramente, que sería nuestro paciente, que está mirando a algún punto en el horizonte, pero detrás de él hay otro lobo que está mirando al lobo que mira al horizonte, ¿no? Nosotros tenemos que mirar a ese paciente de verdad, mirarle a los ojos y ver por lo que está pasando, ¿vale? ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Bueno, pues yo siempre digo, eso lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque cuando uno invade la intimidad de las personas puede hacer mucho daño, puede hacer mucho bien y por eso necesitamos medirlo, pero puede hacer mucho daño. Me gustó mucho una charla de Marta Aguilar, que también os la recomiendo, que está en YouTube y se llama Hue Marketing. Esta chica trabaja en Deusto y habla de marketing, ¿vale? Pero ella decía que en la gestión hay dos Cs, la calidad y la calidez. Me gusta mucho porque yo trabajo en calidad además, pero me parece muy bonito. Tenemos que tener calidad asistencial, que la tenemos, de sobra ha quedado demostrado en la mesa inaugural, la tenemos, el Sistema Nacional de Salud es muy bueno científico-técnicamente hablando. Ahora tenemos a lo mejor que potenciar la calidad del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Vamos a hacer el juego de las diferencias, ¿vale? Entonces, el juego de las diferencias consiste en ver en qué se diferencia un PROM y un PREM, porque a priori se diferencian en una letra, PROM, PREM, ¿vale? Hay dos cosas en las que son similares, patient reported, ¿vale? Son datos que están informados por el paciente, patient reported. Pero, ¿qué significa la O y qué significa la E y qué implicaciones tienen para la medición, que es la M, measurements, ¿vale?
Entonces, los PROM, que como veis aquí es Patient Reported Outcome Measures, ¿vale? Medidas de resultados en salud informados por el paciente, es lo que os decía, son cuestionarios de calidad de vida. Vamos a preguntarle cómo está impactando en su vida la enfermedad. Como estamos midiendo resultados en salud, los datos de los PROM tienen que ser nominales. Quiero decir, tenemos que saber quién nos está contestando ese cuestionario, porque eso va a determinar qué decisiones vamos a tomar en el futuro para el tratamiento de esta persona. Tiene que ser, por tanto, desagregado. Tenemos que conocer a la persona que ha contestado. Tiene mucha validez externa, porque a pesar de todo, sea en el Hospital de Fuenlabrada, en el 12 de octubre, muchos de los impactos que tienen calidad de vida, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, van a ser similares. No quiere decir que no tenga validez interna, que la tiene, sino que tiene mucha validez externa. El foco de estos datos está en el paciente y en la efectividad clínica. Es gracioso porque cuando hablamos de PREM, que es experiencia, parece que el foco está en el paciente y veremos que no. Pero los PROM sí, los PROM tienen el foco en el paciente y la efectividad clínica. Por tanto, requiere integración con la historia clínica. No podemos pensar que vamos a medir PROMs por un lado y la historia clínica por otra. Y, de hecho, cuando hemos empezado a trabajar en medición de PROMs, invariablemente los primeros que insistían en esta integración eran los profesionales sanitarios del 12 de octubre. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que esto les iba a suministrar una información útil para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Tiene que integrarse. Y es muy dependiente de la condición clínica. O sea, cómo afecta a la vida, a la calidad de vida, una apendicitis o un cáncer de mama es muy distinto, ¿no? Depende mucho de la condición clínica. Patient Reported Experience es la medida de la experiencia del paciente. Es completamente distinto, tendemos a asociarlo. Y, de hecho, la medicina basada en valor, de la que hablaba antes, inicialmente consideró los PROM. Los PREM es algo que se está considerando ahora. Nosotros tuvimos la suerte de contar, de hecho, con el apoyo de Novartis para hacer un proyecto de PREMs en el mismo momento que empezábamos la medición de resultados en salud con proyectos de medicina basada en valor, ¿vale? Entonces, la experiencia del paciente es cómo nosotros vamos... No como nosotros, sino cómo el paciente va viviendo su proceso asistencial, ¿vale? ¿Qué experiencia está teniendo? Y hay un cierto grado de la experiencia que es íntimo y que es muy difícil de modificar, aunque podamos hacer algo. Quiero decir, que la sala de espera esté sucia y o las sillas sean incómodas, pues es un nivel subjetivo. O sea, estoy incómodo, no me gusta estar en la sala de espera. O que si el mismo día, a la misma hora, se dan los fármacos del VIH y que cada paciente que entre en esa sala, todo el mundo sepa que tiene VIH, puede incomodar al paciente. Eso es una experiencia, ¿vale? Pero cuando tú estás a la antesala del quirófano para una operación a corazón abierto, probablemente tengas miedo, un miedo cerval, porque puede ser que no despiertes. Eso es más difícil de modificar, pero podemos hacer algo, ¿vale? Pero cuando hablamos del proceso asistencial y vemos las experiencias de nuestros pacientes, no necesitamos para nada saber quién está contestando a estos cuestionarios. No lo necesitamos, de hecho, sesga la información, porque hay un sesgo que se llama el sesgo de la corrección social que hace que, a ver, si estás en un hospital y te están tratando de cáncer y tienes que contestar cuál es tu experiencia, a ver, ¿quién es el guapo que dice que es mala? Porque probablemente, y esto, o sea, no por miedo a las represalias, es decir, es que este señor me tiene que seguir tratando y si digo que lo hace mal, no tanto por eso. En los grupos con pacientes que hemos visto es que ellos dicen, es que bastante han hecho ya salvándome la vida. Es que, ¿qué más les voy a pedir yo a los profesionales sanitarios? Pues tenemos como pacientes que pedir más, ¿no? Entonces, tienen que ser anónimos. Por tanto, el análisis tiene que ser agrupado. Una cosa es que nosotros modifiquemos el tratamiento de un paciente por sus resultados en salud y otra cosa es que modifiquemos todo un proceso asistencial de todos los pacientes porque un paciente opine o tenga una experiencia mala en un determinado momento del proceso asistencial. Eso requiere un seguimiento y requiere agrupar los datos para entender dónde están nuestras áreas de mejora, ¿vale? Tiene mucha validez interna, es decir, la coyuntura local del Hospital de Fuenlabrada va a hacer que la experiencia propia de los pacientes de Fuenlabrada sea bastante distinta que la del 12 de octubre. No quiere decir que no tenga validez externa. Lo que suceda en el 12 o lo que suceda en Fuenlabrada probablemente tendrán muchas cosas en común y se podrán comparar, ¿vale? Pero tiene sobre todo mucha validez interna. Tiene el foco en el proceso y esto es lo más bonito de los PREM. Cuando nosotros nos pasamos muchas reuniones con el equipo asistencial intentando entender dónde estaban las ineficiencias del proceso de cáncer de mama, en 2 horas con 8 pacientes de cáncer de mama, supimos que había un problema con la inmunistoquímica, porque enseguida nos dijeron, el peor momento del proceso son esas 2 semanas, además dijeron literalmente, esas 2 semanas que tardamos en conocer el apellido del tumor. Y cuando fuimos al proceso nos dimos cuenta que ahí se producía un retraso de 2 semanas en la salida de la inmunistoquímica, ¿vale? Entonces, ayuda a poner el foco en el proceso y mejorarlo. No necesita integrarse en la historia clínica porque no nos interesa qué paciente ha contestado. Lo podemos hacer a modo experimental para ver cómo se relaciona con los resultados en salud, pero no de forma habitual. Y es muy dependiente del proceso asistencial, ¿vale?
Hay otra cosa que, esto no lo voy a explicar en detalle porque se suele confundir, que es la experiencia y la satisfacción. Entonces, sí me gusta que tengáis claro que son cosas distintas, que hemos estado midiendo satisfacción porque era mucho más sencillo que hacer cuestionarios de experiencia y no se tenían los conocimientos. Ahora los tenemos, ni los medios probablemente para hacerlos. Pero la satisfacción es un indicador de resultado. A veces don Abedian hablaba de indicadores de proceso, estructura y resultado. La experiencia es un indicador de proceso. Cada paso del proceso le vamos preguntando al paciente o el paciente nos va informando de cuál está siendo su experiencia, con la información, con cómo lo estamos haciendo de bien, cómo lo estamos haciendo de mal y de qué manera lo podemos hacer mejor. La satisfacción es al final del proceso, cómo te hemos tratado, todas esas preguntas, pero es al final del proceso. Y la satisfacción se influye mucho por cómo han resultado los resultados en salud. Un paciente con muy mala experiencia a lo largo de su proceso asistencial, pero que al final se cura de un cáncer o por lo menos tiene un periodo libre de enfermedad, va a tener una satisfacción con el hospital que puede ser mucho mayor que la que tendría alguien con una experiencia muy buena, pero que su cáncer, desgraciadamente, estaba en otro estadio y tuvo peores resultados en salud, ¿vale? La experiencia, sin embargo, se pregunta en el momento y a lo largo del proceso. Y tiene otra ventaja, que como es más desmenuzada, se van preguntando cosas más concretas y se hace sobre el proceso y el paciente que tienes, el conjunto de pacientes, te permite identificar áreas de mejora mucho más detalladas. La satisfacción a veces te lleva a decir, bueno, sí, tengo que mejorar la información, pero no sé cómo, ¿vale? Bueno, y ahora simplemente una pequeña reflexión y quiero acabar porque no quiero alargarme. Yo creo que las mesas que tenéis son súper interesantes, mucho más interesantes que escucharme a mí, pero sí quiero que quede claro que la diferencia entre un PROM y un PREM, ¿vale? O sea, el PROM te permite comprender la condición de salud, te permite comprender cómo está viviendo su enfermedad el paciente, ¿vale? Te permite comprender el impacto en la calidad de vida de los pacientes, incluso de los cuidadores, ¿vale? Te ayuda a comprender la carga de enfermedad. Esto también lo hace en cierta medida la experiencia del paciente, ¿vale? Y los efectos de no tratar o de tomar decisiones informadas, ¿vale? Los PREM, sin embargo, te van a facilitar la comprensión del proceso asistencial y del impacto en la vida de los pacientes y allegados, permite una identificación rápida de las áreas de mejora del proceso asistencial, humaniza la asistencia y tiene impacto en los resultados de salud, por ejemplo, en la adherencia al tratamiento. Y una cosa que es importante de los dos, que no lo he reflejado en los PREM para no armar lío, es que también la experiencia te ayuda a comprender la carga de enfermedad de un tratamiento, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta de implementación para estas cosas que simplemente os las dejo porque es un flujograma de cómo esto lo hacemos en el 12 de octubre y hacia dónde vamos con nuestro sistema de información, porque al final el sistema de información tiene que incluir al paciente de alguna manera. Y simplemente me gustaría terminar diciendo que ahora mismo el Sistema Nacional de Salud está en una situación que tenemos que hacer, como decía Kennedy, preguntarnos qué podemos hacer por el sistema y no qué puede hacer el sistema por nosotros, porque en mi experiencia como trabajando en innovación asistencial, en PROMS, en PREMS, en medicina basada en valor, tenemos dummies estupendos, tenemos pilotos estupendos que dan, de hecho, hablando de inequidades, dan una atención sanitaria de excelencia a un grupo de pacientes, pero no respetan la equidad del sistema porque no todos los pacientes tienen acceso a eso y, sin embargo, tenemos un sistema que yo me atrevería a decir que ahora mismo está quebrado. Entonces, también quería daros las gracias por seguir trabajando con ganas en este sistema que nos ha dado muchas alegrías y que nos ha permitido, al menos durante un tiempo, disfrutar un estado de bienestar que no habíamos conocido jamás. Y con eso os dejo, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, dudas o lo que sea, y espero que haya merecido la pena. Pues muchas gracias, Carolina. Como tenemos una mesa ahora en la que tenemos una hora y donde parte de temas que contaremos tienen referencia con los PROMS y los PREMS, aprovecharemos esa mesa para que subiera también Carolina y me ha contado que iba a continuar con nosotros para en el turno ahí podamos tener el debate e incluir a Carolina en el debate, ¿vale? Entonces, si os parece, cito ya a nuestra moderadora, Beatriz Candel, que va a moderar la mesa de innovaciones en la atención farmacéutica de los pacientes con cáncer, y a Cristina Villanueva y a Teresa Gramaje para empezar con esta mesa en la que bueno, pues nos hablarán de sus proyectos concretamente y después, cuando terminen las exposiciones, subirá ya Carolina. Sí. Así que, Bea, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. A ver, en primer lugar, agradecer a nuestro hospital por acoger de nuevo esta jornada y confiar en nosotros para organizarla, a Novartis por la confianza que siempre tiene en nosotros
y a todas las personas que están detrás de InnovaOnco y que han colaborado pues, de forma altruista totalmente en la convocatoria de esta jornada. Yo tengo aquí a 2 compañeras que forman parte del equipo de 2 farmacias que para nosotros son referente en la Comunidad de Madrid. Una es del Gregorio Marañón y otra es del Hospital Ramón y Cajal. Cristina es la primera persona que va a hablar. Ella pertenece al equipo de farmacia oncológica del Hospital Gregorio Marañón. Nos va a hablar del estudio People, en el que hemos participado nosotros también, porque es un trabajo multidisciplinario de varios centros. Y más a la izquierda está Teresa, que forma parte de la farmacia del equipo del Ramón y Cajal, que nos va a hablar de un proyecto de adherencia. Y nada, sin más, pues ceder la palabra a Cristina. Me la voy a quitar para que sea más fácil. Me sumo a los agradecimientos de Beatriz y muchas gracias por la invitación a estas jornadas y darnos la oportunidad de un poco de dar a relucir nuestro proyecto, ¿no? Que vamos a presentar. Nuestro proyecto People es un proyecto en el que queremos explicar un poco nuestra experiencia, vamos a dar una visión práctica desde su inicio, cómo lo hemos intentado llevar a cabo y un poco la barrera que nos hemos ido encontrando. Aunque ahora mismo estamos un poco en recogida de resultados, os vamos a dar unas pequeñas pinceladas de conclusiones y un poco de resultados que hemos ido obteniendo en el camino. Pues bien, lo primero que nos planteamos cuando empezamos a hablar de PRONS y mucha gente se le viene a la cabeza es lo mismo, ¿no? Que no tenemos tiempo. Cómo vamos a implantarlo, qué tenemos que medir, qué cuestionarios utilizar, cómo llevarlo en la práctica clínica. Nos surgen muchas dudas. Hoy os voy a presentar un poco a raíz de este proyecto, un poco 100% basado en nuestra experiencia, cuáles serían un poco las formas o las claves que podemos implantar para llevarlo a cabo. La primera pregunta siempre es ¿por quién empezamos? ¿En quién medir los PROs? A nivel teórico está muy claro que cuanto mayor sea la variabilidad del proceso y mayor incertidumbre haya los resultados, mayor impacto tendrá la medición de PROs, ¿no? De los resultados reportados por los pacientes. En nuestro caso, yo trabajo, como ha dicho Beatriz, en farmacia oncológica. Nosotros llevamos trabajando varios años con el equipo de patología pulmonar en pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, ahí vimos una oportunidad bastante interesante como población de inicio, ya que son pacientes con una elevada mortalidad, muy sintomáticos, con una esperanza o con una, sobre todo en estadios metastásicos, una esperanza de vida más limitada. Además, en estadios metastásicos tenemos amplio abanico o una gran variabilidad de fármacos con un alto impacto y con unos resultados moderados, donde además estos pacientes pueden presentar efectos secundarios no solo de la enfermedad, sino de los propios fármacos y, por lo tanto, tener impacto negativo tanto en la capacidad funcional, emocional o social. Por lo tanto, vimos que esta población se podría beneficiar para empezar por un grupo para determinar los PROs. Pues bien, ¿qué necesitamos? Ya tenemos a la población que lo queremos estudiar. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero y fundamental, esto es un trabajo colaborativo. Necesitamos estarnos apoyados por el equipo médico. Si es comprometido, como nos pasó en nuestro caso, que nuestros oncólogos estaban muy comprometidos con este tipo de mediciones, perfecto, pero con un único médico que sea colaborador, para empezar no es suficiente. Intentar basarnos en circuitos sencillos, que ya tengamos implantados, ya sea en un área en concreta, pacientes externos o en hospital de día de oncología, instrumentos validados 100% para obtener datos de calidad y empezar por un proyecto sencillo, aprovechar las oportunidades. En nuestro caso empezamos con un proyecto de investigación, que es el People, pero bueno, no intentar abarcar proyectos demasiado grandes que nos pueden confundir y presentar muchas barreras. Ayudarnos eso, desde los proyectos un poco de investigación o de las alianzas que tengamos con las sociedades y con el resto de servicios. ¿Y qué es fundamental? Las 3 requisitos claves que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación y que hemos visto con este proyecto. 1. La reproductividad de los datos. Es necesario la sistematización de los procesos para evitar o disminuir la variabilidad y poder compararnos unos con otros. La calidad de los datos, la formación fundamental para que podamos obtener datos que nos sirvan de verdad para beneficio de todos. Y eficiencia del proceso. El uso de las nuevas tecnologías es fundamental para la sostenibilidad de este tipo de procesos. Pues bien, el estudio People es un estudio
multicéntrico, multidisciplinar, en el que participan el Hospital Gregorio Marañón, La Paz y Fuenlabrada, que tiene por objetivo evaluar los resultados centrados en el paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón, en este caso no microcítico, porque es el más abundante en estadios metastásicos, mediante la adaptación de la metodología Aichong, ¿vale? En este proyecto nuestros objetivos son identificar un poco las barreras y las propuestas para solucionarlas, identificar qué valor otorgan los pacientes a esos resultados en salud, comparar un poco la información que obtenemos de esta metodología comparándola con la que se registra actualmente en la historia clínica, en la práctica clínica habitual, poder realizar o elaborar un panel de resultados en el que los diferentes participantes podamos hacer un benchmarking para un poco ver esas barreras o esos puntos de mejora que podamos implementar y ver un poco la satisfacción de los profesionales y los pacientes con esta metodología. Pues bien, el primer paso que he dicho que es fundamental, la sistematización. ¿Cómo empezamos? Nosotros empezamos cogiendo la metodología Aichong, que es un consorcio internacional donde establece una serie de estándares en el que incluyen los PROs, los resultados medidos por el paciente, con el fin de mejorar la atención, mejorar la calidad de la atención que realizamos a nuestros pacientes, mejorar la comunicación, involucrarlos en el proceso. Entonces, esta metodología ya está desarrollada para más de 40 patologías, entre ellas el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, en el caso de Aichong, está enfocado a todo tipo de pacientes recién diagnosticados, independientemente del tipo de estadio, del tipo de tumor en concreto que tengan o la histología, independientemente del tipo de tratamiento. Y lo bueno es que establece una serie de medidas, variables, establece los cuestionarios, en qué momento realizarlos. ¿Qué pasa? Que es una metodología global, muy amplia. Nosotros no tenemos tiempo, entonces lo que hemos hecho en este estudio inicial preliminar es hacer una adaptación. Esa adaptación comenzó en julio de 2019 con la presentación y la publicación del libro blanco, la estandarización de resultados del cáncer de pulmón en práctica clínica. Fue un trabajo colaborativo con diferentes tipos de organizaciones científicas a nivel nacional. Participaron oncólogos, radiólogos, cirujanos, farmacéuticos, especialistas. También participaron asociaciones de paciente. La idea de este grupo inicial de investigación fue la validación de esa herramienta Aichong que os he comentado para pacientes en cáncer de pulmón en el territorio español, porque en Aichong nos encontramos un montón de cuestionarios que en práctica clínica no se suelen utilizar, en cambio nosotros sí utilizamos. De hecho, sustituimos algunos de los cuestionarios de Aichong que tenían más de 43 preguntas por cuestionarios que utilizamos en práctica clínica habitual, como la calidad de vida a través del EQ5D, o más específicos como el LCCS, que es para el cáncer de pulmón. Además, también incluimos algunas variables que Aichong no incorporaba, como por ejemplo, incorporamos en las características sociodemográficas el entorno o el apoyo familiar que tenía el paciente, un poco entendido para considerar o ver el grado de dependencia y necesidades que tenía. Además, también hemos incorporado variables, igual que el hábito tabáquico, que se incorporan ya en Aichong. Hemos incorporado, por ejemplo, la capacidad funcional, un poco como factor pronóstico, que nos indicaron un poco también el grupo de oncólogos con el que trabajamos. Entonces, una vez que hemos adaptado, también incluso hemos añadido los PRO-CTC. Los CTK, para quien no lo conozca, es una medición un poco de terminología común para la medición de los efectos adversos, que está validado en la clínica. Nosotros en Aichong no incorporaba los PRO-CTC, que son los reportados por el paciente, y nosotros los incluimos. Estos PRO-CTC varían, de hecho, con los CTK, no tienen nada, discrepan. De hecho, en este tipo de mediciones lo importante es el paciente determina el impacto, la frecuencia con el que sufre un efecto secundario, son complementarios a los que ya medimos en la práctica clínica, ya que muchas veces para un paciente un grado 1 de un efecto secundario puede impactar más en su calidad de vida que un grado 3 que pueda tener puntualmente con un tratamiento intravenoso. Entonces, son variables que debemos ir incorporando porque nos aportan información muy importante y muy valiosa. En el estudio People también adaptamos un poco, como os he dicho, la metodología Aichong tiene sistematizado y esquematizado cada uno de los cuestionarios, en qué momento del paciente hay que hacérselos. Nosotros nos hemos adaptado y hemos creado para este proyecto de investigación un circuito dividido en dos grupos, un grupo intervención y un grupo control. En el grupo intervención vamos a hacer un seguimiento en ambos de 6 meses.
En el grupo intervención tenemos una visita inicial en el que en momento el paciente es diagnosticado, recogemos variables sociodemográficas, comorbilidades, características del tumor, características un poco del tratamiento, pasamos inicialmente los cuestionarios de calidad de vida y le hacemos seguimiento antes de cada consulta que realiza con el oncólogo, haciendo cortes a los 3 y 6 meses para realizar cuestionarios un poco más específicos, como el que os he dicho del LCCS o de satisfacción. El grupo control vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso son pacientes que no han seguido esta metodología, son pacientes que vamos a analizar una vez que han transcurrido 6 meses desde el inicio del tratamiento y evaluamos retrospectivamente cuáles son pues esa información que tenemos en la historia clínica. Pues bien, ya sabemos la metodología. Siguiente paso, ¿cuándo medir esos PROS? Hemos dicho que vamos a intentar medirlos antes de la consulta para que así el clínico tenga la información previa a esa consulta. Pero claro, nos encontramos muchas situaciones y aquí nos hemos encontrado una de las principales barreras, ¿no? A nosotros justo este proyecto nos pilló también justo con la pandemia, con el COVID, y nos encontramos ante diferentes situaciones y diferentes opciones. La primera de ellas, vale, antes de la consulta, en la sala de espera, aquí los dos principales inconvenientes son, uno, el paciente está pendiente del médico, esperando si le llaman, si no le llaman, qué me dirán, es una situación un poco complicada. Además, el tema de la confidencialidad, ¿no? Aquí no la respetamos. La segunda opción, un paciente que ya está en su sillón, poniéndose el tratamiento, esperando a que se lo pongan, tiene un sitio definido, fijo, su horario, no tiene tanta prisa. El problema también es, dependiendo de la situación en la que nos encontremos en las estructuras de los diferentes hospitales de día, posiblemente la confidencialidad tampoco se respete tanto. Y sobre todo que nos centramos en un grupo de población, los que tienen tratamiento intravenoso, ¿qué pasa con los orales? Vía telefónica, esto nos ha pasado, como os he dicho, a raíz de la pandemia, ¿no? Muchos pacientes no acudían o acudían solo específicamente en horario a lo mejor de tarde, que no estábamos nosotros presentes, pues los hemos llamado vía telefónica. Es verdad que muchos estudios dicen que vía telefónica y vía presencial la atención que se recibe puede ser parecida o similar, sin embargo, a la hora de medición de PROS sí que encontramos ciertas limitaciones, por ejemplo, el lenguaje no verbal, nos perdemos evidentemente toda esa parte que nos puede informar. En la consulta de atención farmacéutica tienen también su espacio. Problema, igual que con el hospital de día, que nos quedamos limitados solo a un grupo de pacientes, a los que tienen antineoplásicos orales. O bueno, si citamos a los que tienen intravenoso, es otra cita más, otro punto más al que tienen que venir al hospital. Sí que hemos visto que aquí sería interesante y sería una buena propuesta siempre y cuando al paciente se le incluya desde el principio en este tipo de metodología, que lo vea como algo más de la consulta, algo más de que le pueda aportar y que nosotros podemos aportar valor para que no tenga prisa y no se quiera ir y se rellenen de cualquier forma. Y en último lugar, tranquilamente te llevas a casa la encuesta, la contestas y luego cuando puedas en la siguiente consulta nos la traes. Sí, puede mejorar el tema de la intimidad, la comodidad del paciente, pero muchas veces, como veremos ahora, surgen dudas con cómo lo tengo que contestar o qué tengo que contestar o a qué se refiere esta pregunta, o incluso se me ha olvidado en casa y es muy difícil conseguir estos datos. Ya tenemos los cuestionarios, tenemos todo sistematizado. Siguiente paso que he dicho, la formación. La formación es muy importante. En este proyecto de investigación, de hecho, como era multidisciplinar, trabajamos y multicéntrico, trabajamos diferentes centros, oncólogos, farmacéuticos, diferentes profesionales sanitarios. Hicimos desde el primer momento una infografía de bolsillo para que cada uno de los integrantes del proyecto tuviese a mano la información de qué tenía que medir en cada momento, qué cuestionario pasar, los criterios de inclusión o exclusión de los pacientes. También formación a nivel, como he dicho antes, de rellenar los cuestionarios. Hay cuestionarios que parecen sencillos, pero luego muchas veces una respuesta como nada puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Si nos lía a nosotros muchas veces a la hora de evaluar resultados, muchas veces también el paciente a la hora de contestarlo. O que nos encontramos diferentes tipos de cuestionarios con información similar y muchas veces el hecho de contestar negativamente ya unas preguntas nos lleva a contestar negativamente otras o nos hace dudar de las respuestas. Evidentemente, a día de hoy es una realidad que la medición de PROS pasa por rellenar, por cumplimentar cuestionarios. Y tenemos en mente pues estas imágenes, ¿no? Necesitamos mucho tiempo, necesitamos recursos, hay problemas luego, errores que puede haber en la transcripción de estos cuestionarios. Entonces, el desarrollo de PROS va a ir ligado y va un poco asociado al desarrollo de las nuevas tecnologías. Siempre va a ir de la mano para conseguir la eficiencia y, como he dicho, y la sostenibilidad del proceso. Nosotros en el Hospital Gregorio Marañón trabajamos ya hace más de 4 años y tenemos experiencia en el uso de tecnologías móviles para los pacientes
Oncohematológicos, tenemos una aplicación Oncosalud destinado justo eso, a pacientes oncohematológicos en tratamiento con antineoplásicos orales, lo que nos ha permitido durante este tiempo también la incorporación de cuestionarios, por ejemplo, de calidad de vida. Enfocada a la segunda clave, como os he dicho antes, la formación es fundamental. Si nosotros no dedicamos tiempo a esos pacientes, cómo tienen que rellenarlos, dónde están, si los quieren hacer, dónde los pueden localizar y cómo tienen que hacer, es muy difícil conseguir datos o que esos datos que consigamos sean de calidad y nos sirvan y nos beneficien a ambos. Por otro lado, y punto clave, la integración con los sistemas de información, que ya lo ha comentado antes Carolina, que es fundamental y clave que todos los integrantes y todas las personas que participan en el manejo de la enfermedad, sea cirujanos, enfermeras, médicos, oncólogos, radiólogos, estén al tanto de la información que nos proporcionan estos pacientes. Nosotros en el People transcribimos esta información que obtenemos en la historia clínica, los diferentes niveles asistenciales, todos tendríamos que tener acceso. ¿Qué hemos visto que nos aportan los PROS a lo largo del desarrollo de este proyecto? Pues que nos ha favorecido la comunicación con los pacientes. Muchos pacientes en la consulta, el hecho de rellenar los cuestionarios les incentiva, favorece que nos hablen más o que nos cuenten más que experiencias, que nos cuenten a lo mejor síntomas que a lo mejor se les ha olvidado al médico. Ay, pues no sé si es importante, pero me pasa esto. De hecho, nos ha ayudado incluso a derivar a algún paciente a algún psicooncólogo. Hace que el paciente sea más activo, se involucre más. De hecho, tenemos incluso los pacientes a veces vienen acompañados y los familiares nos han dicho, oye, pues me ayuda mucho cuando contesta las preguntas porque nos ayuda a ver la evolución o cómo se siente mi madre o cómo está evolucionando mi madre. Ayudan a la toma de decisiones, a los clínicos, mejoran el seguimiento de los pacientes, sobre todo más equidad. En este proyecto que enfocado a cáncer de pulmón lo hacíamos tanto con orales como con intravenosos, ¿no? Que en farmacia es verdad que tenemos ya como muy asimilado las consultas de antineoplásicos orales, pero no tenemos tantos farmacéuticos en hospital de día para el seguimiento de los intravenosos. Y es manejo, pues eso, de los síntomas, anticiparnos a aquellos síntomas que a los pacientes realmente impactan en su enfermedad y les preocupan. Hablando con los oncólogos también, ellos mencionan pues, las ventajas, ¿no?, de participar en este proyecto. Les ha ayudado un poco a enfocar y a reorientar la atención que realizan en sus consultas, ver lo que realmente el paciente impacta el día a día en su día a día a lo largo de esta enfermedad para así mejorar y desarrollar su atención. Reflexiones y barreras que aún tenemos que superar y que tenemos que mejorar. Educación y cultura en la evaluación de resultados en salud por parte de los profesionales. Yo creo que todavía en muchos grupos hay desinformación, muchas reticencias al cambio. Tenemos que ser los profesionales sanitarios conscientes de la importancia que tiene la medición de PROS, aunque a priori sean unas variables subjetivas ofrecidas por los pacientes, pero son realmente importantes para el desarrollo y para la mejora de la calidad del paciente. La formación y participación de los pacientes. Ya lo he dicho, es fundamental que estén informados y involucrarse en el proceso, ya que con su ayuda favoreceremos a mejorar lo que realmente impacta en su salud y a mejorar a lo largo del manejo de la enfermedad. Y la incorporación de las nuevas tecnologías. Todo pasa evidentemente por la incorporación, homogenización, ¿no?, de muchos de los programas. Cada uno trabajamos en un hospital de Madrid y tenemos diferentes programas informáticos, diferentes bases de datos, integración con los diferentes niveles asistenciales, la necesidad de codificación, ¿no?, de las diferentes variables en la historia clínica que nos permite exportar los datos o el volcado automático de información. Ahí con el apoyo del grupo de sistemas de información tenemos también una alianza y un trabajo importante que desarrollar. Y sobre todo que los profesionales tenemos que ser los primeros en creer en este tipo de iniciativas. De hecho, los farmacéuticos que estamos acostumbrados a medir y a recoger resultados, al manejo y a implantación de nuevas tecnologías, debemos dar un paso adelante, ser activos y liderar este tipo de propuestas, siempre coordinados y de la mano con el resto de profesionales. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Nada, lo primero quería empezar agradeciendo a Mario García, al hospital y a Novartis la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes, de contar con nosotros. Yo vengo a presentaros el proyecto ADAN de predicción de adherencia con antineoplásicos orales que desde hace unos años estamos desarrollando en nuestro hospital, pero no tanto el proyecto en sí, que también, como toda la experiencia, recorrido y aprendizaje que hemos tenido desde que empezamos a trabajar en ello.
¿Por qué surgió la idea de ADAN? Porque ADAN es un sistema de predicción de adherencia con antineoplásicos y hasta ahora las intervenciones que han realizado los profesionales sanitarios para promover esta adherencia a este tipo de fármacos se han hecho o en todos los pacientes por defecto cuando ya están en tratamiento o una vez ya hemos detectado la falta de adherencia en alguno de ellos. ADAN es un sistema que incluye inteligencia artificial y permite predecir esta falta de adherencia a ANEO. Nos permite estratificar a los pacientes en función del riesgo antes de que hayan iniciado los tratamientos e identificar aquellos en los que sería necesario focalizar las intervenciones. Las ventajas que nos aporta en la práctica diaria es ir antes de que se haya producido la falta de adherencias y sus consecuencias, ir por delante. Utilizar los recursos y las intervenciones de una manera eficiente e individualizada. Y aporta a oncólogos, principalmente hematólogos, farmacéuticos, información individualizada sobre el riesgo de incumplimiento terapéutico del paciente. Esta información en el momento adecuado, en el momento de una selección de tratamiento, es imprescindible o será imprescindible en un futuro como mucha información que se tiene en cuenta para elegir la mejor línea de tratamiento, para el paciente seleccionar su mejor opción. ¿Cómo surge esta idea de desarrollar este sistema, de desarrollar ADAN? ADAN surge de una tesis doctoral, la mía, para evaluar la adherencia a antineoplásicos orales y todos los factores que influyen en la falta de adherencia, que están contribuyendo a ello. Realizamos un estudio en 318 pacientes a los que les realizamos un seguimiento de 6 meses y tuvimos determinaciones de adherencia en 895 dispensaciones. Entre todos ellos descubrimos que en un 20% de los pacientes detectamos en algún punto alguna falta de adherencia. A priori pensamos que estos pacientes, por el tipo de patología que tienen, por el tipo de enfermedad, por el miedo o por el riesgo que supone, iban a ser pacientes más adherentes que la población general. Algo sí, pero detectamos que había una gran población en la que teníamos que hacer algo y había que intervenir. Analizamos 58 factores que relacionamos con la adherencia. Se analizaron factores sociodemográficos relacionados con su enfermedad, relacionados con el entorno asistencial y relacionados con el tratamiento. De esos 58, de manera unilateral, 39 presentaron asociación estadística con la falta de adherencia a antineoplásicos orales. Posteriormente, realizamos un estudio, un análisis multivariante para conocer la relación de los diferentes factores entre sí, no solo de manera unilateral, y desarrollamos un objetivo secundario que fue establecer una herramienta de predicción de falta de adherencia a antineoplásicos orales. Presentamos un modelo predictivo en el que se seleccionaron 12 factores que fueron los que realmente vimos que se relacionaban entre sí a la hora de influir en la falta de adherencia. Cuando modificábamos la categoría en la que iba de uno de estos factores, modificábamos la probabilidad que tenía el paciente por delante de fallar a este tratamiento. Esto era un sistema predictivo basado en estadística clásica. A partir de aquí, terminamos la tesis, tenemos ese modelo predictivo, pero empezamos a pensar que qué pasaría si a este modelo le añadimos un sistema de inteligencia artificial y creamos un equipo de trabajo más grande, inicialmente de farmacéuticas, para empezar a desarrollarlo. Pero era algo que a priori nosotros no trabajamos en nuestro día a día. La inteligencia artificial, estamos hablando de 2016, es algo que no tenemos involucrado en nuestros procesos, no conocemos. Empezamos a movernos, vamos a participar en el primer hackathon en salud para contactar con gente más experta en el tema y ver un poco por dónde podemos tirar, cómo nos pueden encauzar. Salimos de allí con una experiencia muy positiva en la que sabemos que ya buscamos un sistema que nos permita, a través del Machine Learning, conseguir unas predicciones cada vez más precisas, que la utilización de esta herramienta nos permita de manera continuada incrementar el volumen de datos, que en ese momento era una alimentación manual de los datos. Queríamos una herramienta ágil y de fácil integración en la práctica asistencial, que incorporara nuevos factores predictivos en caso necesario. Nosotros inicialmente habíamos seleccionado esos 12, pero tenía que ser algo vivo que pudiera modificar estos factores. Necesitábamos una herramienta que permitiera una usabilidad que estuviera integrada en los programas de prescripción y la historia clínica, que no fuera algo independiente y que fuera extensible inicialmente a otros hospitales
y posteriormente a otras patologías, adaptable a otro tipo de procesos. Vale, en ese momento nos damos cuenta que tenemos una idea, una buena idea, pero que nos faltan muchas cosas, que no tenemos una N suficiente. Para estos modelos de predicción necesitamos unos tamaños muestrales muy grandes que tenemos que seguir aumentando. Además, principalmente en la oncología, pacientes oncológicos antineoplásicos, los datos se quedan obsoletos enseguida, aparecen nuevos fármacos, todo a una velocidad que obliga a actualizar los datos de manera muy rápida. Y el modelo de predicción inicial tenía unos malos coeficientes de predicción, eran muy pobres, tenemos que seguir mejorándolo. Tampoco teníamos como equipo de farmacia unos conocimientos expertos en Machine Learning ni conocimientos legales. Este proyecto parecía que crecía a una velocidad importante y ya necesitábamos asesoramiento en cuestiones de contratos, en cuestiones de confidencialidad, que nos veíamos un poco perdidos. También a nivel de financiación. Nosotros habíamos empezado algo a pequeña escala, alguna tesis doctoral, pero a nivel de grande financiación teníamos una experiencia limitada. Empezamos a movernos, empezamos a presentar premios, a poder buscar esa fuente de financiación y a la primera nos encontramos con una enorme difusión en los medios, que por un lado nos dio visibilidad porque nos dieron un premio de innovación sanitaria en 2016, pero por otro nos generó mucha presión porque realmente daba la sensación de que todavía no teníamos algo y estábamos vendiendo humo. Teníamos una idea, pero todavía no la habíamos llevado a la práctica. Entonces fue como la cara y la cruz de todo a la vez. De ahí salimos con todo esto sabiendo que necesitamos unas nuevas alianzas, necesitamos salir de servicio, necesitamos a médicos. Realmente sí que habían participado en la tesis doctoral, pero necesitamos involucrarlos en el equipo inicial. Necesitamos bioinformáticos, personal experto en Machine Learning para poder desarrollar esta herramienta y necesitamos asesoría, como comentaba antes. Necesitamos manos, necesitamos personal, aumentar la N y necesitamos importantes vías de financiación. Lo primero que pudimos hacer, lo más fácil, el personal, aumentar una nueva tesis doctoral que nos permitía seguir alimentando la herramienta de manera manual para aumentar la N. A nivel de alianzas, incluimos, como comentaba previamente, una oncóloga y una hematóloga en el grupo de trabajo ya en el core, por así decirlo, para que fuera parte importante del equipo y nos fuimos a hablar con el Instituto de Investigación Sanitaria de nuestro hospital. Nosotros tenemos la suerte de disponer de un instituto de investigación propio y fueron los que nos empezaron a asesorar en todos los temas que teníamos pendientes. Dimos el alta al proyecto, nos empezaron a asesorar en confidencialidad, en contratos, en colaboraciones, con quién podíamos contactar para poder empezar a desarrollar esta herramienta a nivel informático. Nos dieron principalmente dos opciones. Todavía estábamos en un punto en el que la financiación del proyecto era muy baja. Entonces podíamos abrir una colaboración con las universidades que ellos tenían abiertas a nivel de trabajos de fin de máster, a nivel de proyectos más pequeños, pero se nos quedaba a priori corto porque son proyectos muy limitados en el tiempo que luego no tenían una continuidad en sí. O empezar a contactar con empresas privadas, ellos conocían algunas, otras nos las ofrecieron los propios informáticos de nuestro programa informático, que pudieran estar interesadas en el proyecto y nos permitieran otros modelos de financiación si les convenía, si les interesaba invertir en el tema. Empezamos a movernos a nivel de financiación, empezamos a conocer, a buscar convocatorias de ayudas de investigación, premios, ayudas de sociedades, convocatorias públicas, acciones estratégicas en salud, FIS. Pero, claro, no fue todo tan bonito como el primer premio que nos dieron a la primera de cambio. Nosotros teníamos un proyecto que no tenía resultados a este nivel y, además, éramos un grupo de investigador emergente, que no teníamos todavía un IP de renombre. Por ejemplo, cuando nos intentamos presentar la acción estratégica en salud de desarrollo tecnológico, nuestra propia fundación de investigación, nuestro instituto, hace una criba inicial en el hospital que selecciona solo determinados proyectos. Nosotros, nuestros IPs de infecciosas, de geriatría, tenían proyectos más potentes que nos dejaron fuera a la hora de intentar presentarnos, con lo cual teníamos capado este tipo de financiación que nos hubiera solucionado el problema. Nos movimos también por financiación privada, contactamos con los laboratorios, muchos de ellos quisieron colaborar, pero los proyectos deben cumplir los compliance de cada laboratorio. Estos cambian por laboratorio, requieren que ellos los escalen, requieren tiempos de espera, o sea que al final iba todo alargándose en el tiempo y nos podían aportar una determinada cantidad, pero que no era suficiente para
para cubrir todo el proyecto, con lo cual nos obligaba a no ser exclusivos y a continuar a repetir todos estos procesos que nos alargaban en el tiempo. Conseguimos empezar, conseguimos poquito a poco la financiación suficiente para contactar con una empresa privada que nos ofrecía soluciones de Machine Learning e inteligencia artificial, que había colaborado, tenía muy buena pinta, colaborado con empresas importantes, aunque no del ámbito sanitario, y que mostraba gran interés en el proyecto porque lo que quería ahora era abrir su línea al campo de la e-health. Entonces nos ofreció una financiación por hitos, por tramos, por así decirlo, que aunque no tuviéramos toda la financiación completa, nos iba a permitir ir avanzando en el proyecto según nosotros íbamos consiguiendo los grados de financiación. Contras, este trabajo por proyectos que nos ofreció esta empresa y que lo fuimos aprendiendo por el camino, ellos asignan un técnico, asignan un personal durante un tiempo limitado. Ellos trabajan en bloque, por así decirlo, y nosotros, desde nuestra posición asistencial, no teníamos capacidad para dar una respuesta intensiva solo con el personal de tesis doctoral o con los facultativos implicados en el día a día, con lo cual se alargaban los tiempos otra vez. Su conocimiento de biomedicina realmente eran bioinformáticos, pero no era lo que nosotros necesitábamos de ámbito hospitalario, de práctica asistencial. Biomedicina sí, pero no esa práctica hospitalaria, y requería muchas dudas, mucho feedback que no teníamos capacidad de devolver. Con lo cual seguíamos en ese bucle de alargar los plazos sin resultados. Además se junta que en este tipo de empresas, o a lo mejor es nuestra experiencia, no lo sé, hay mucho reemplazo de personal por proyectos. Durante el tiempo que estuvimos trabajando con ellos, nos cambiaron 2 o 3 veces la persona de referencia, teníamos que volver a ponernos de acuerdo, volver a sincronizarnos en la manera de trabajar, y todo eso también nos complicaba el día a día. En este momento nos llega el COVID y tuvimos un parón general, como todos nosotros, en todas las actividades de investigación e innovación, y lo dejamos aparcado hasta que, pasado todo ese tiempo, año y pico, pudimos retomar el proyecto. Contactamos con la empresa de nuevo, explicamos lo que ha pasado y nos encontramos que ya no tienen tiempo asignado para nuestro proyecto, ya los plazos que habían asignado obviamente estaban todos terminados, y otra vez personal completamente nuevo, ya ni siquiera los bioinformáticos que trabajaban en el proyecto eran los mismos. Empezábamos completamente de cero con gente que no conocía el proyecto, que tenía que empezar a estudiárselo. Llegó un momento que decidimos que esto no avanza y nos preguntamos si realmente esto tiene salida en nuestro día a día, con una asistencia como todos nosotros muy alta que nos come la gran mayor parte de nuestro día. Y decidimos en este momento, nosotros también tenemos una reorganización en el servicio, cambio de jefatura, volvemos a contactar con el Instituto de Investigación Sanitaria para nuestra satisfacción, nuestra gran alegría. Nos dicen que en este periodo han creado una unidad de bioinformática propia en la que creen que encaja muy bien este proyecto y estarían muy interesados en trabajar. Y con nuestros cambios, nuestra reorganización, seguimos abriendo vías de financiación y conseguimos por fin un acuerdo importante con un laboratorio para el desarrollo completo de la herramienta. Así que vemos la luz, vemos la salida, y con esa financiación conseguimos tener un técnico de la unidad de bioinformática ya a día de hoy, esto es una realidad, trabajando y desarrollando la herramienta, desarrollando el proyecto, una persona que realmente conoce la asistencia sanitaria al hospital y que trabaja de una manera prácticamente autónoma, con lo cual a nosotros nos quita mucha carga de trabajo, y estamos justo en el proyecto de terminar los contratos de intensificación para parte del personal de tesis doctoral, liberar a facultativos de farmacia que puedan estar directamente, exclusivamente, unas horas por lo menos de la jornada, 50% dedicados al desarrollo de este proyecto. Como punto final, un poco que hemos aprendido en lo largo de todo este camino, de toda esta experiencia, la importancia de las alianzas, que cada uno aporta valor en lo que realmente es experto, y que cuando no sabes un poco, tienes una buena idea pero no sabes dónde tirar, son importantes las puertas a las que hay que llamar, o sea, aprender también con quién contar y a quién preguntar. Para nosotros, la vía de este proyecto ha sido nuestro instituto de investigación, ha sido el que nos ha orientado, nos ha dirigido y nos ha encontrado el camino de hacerlo.
También, como experiencia personal, una cuestión de tiempos. Yo no era consciente de que todo esto podría alargarse todo este camino. Nosotros, cuando en las notas de prensa nos dieron ese primer premio, que parecía todo tan fácil, nos preguntaban para cuándo, decíamos 3 meses, 6 meses, a lo mejor un poco más. No éramos conscientes que 6 años después podíamos estar en el punto en el que realmente pudiéramos empezar a arrancar. Obviamente hubiera sido menos sin el COVID, pero aún así el tiempo era mucho mayor del esperado. Imprescindible lo que nos ha aportado un personal específico dedicado al proyecto y lo que ha sido conseguir esos contratos de intensificación. También quiero hacer mención a la importancia de lo que es el líder del equipo, el jefe. Si no cree en el proyecto, si no tira de él, todo el trabajo que ha habido detrás de esto para conseguir financiación, para conseguir intensificaciones, el proyecto, por mucho que nosotros, las personas de a pie, creamos en él, no sale adelante. Y también una nota final, también personal. Nosotros al principio presentamos muchísimo tipo de ayudas, premios, sociedades, todo lo que íbamos viendo lo íbamos presentando por si acaso algo encajaba, pero ahí también hubo mucho desgaste, mucha gente que dijo no nos lo dan, no nos lo dan, no nos lo dan, pierdes la ilusión. Entonces creo que si desde ese momento hubiéramos seleccionado mejor a lo que nos presentábamos, el desgaste inicial hubiera sido menor. Y supongo que la pregunta del millón a este punto es ¿para cuándo podemos tener a Dan? No me atrevo a dar a decir nada exacto, a poner nada por escrito, pero en el punto en el que estamos con las intensificaciones y el bioinformático, que es una maravilla, espero que ahora sí, máximo 1 año, podamos tener algo que ya sea real. Y nada, muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Pues se incorpora Carolina también a nuestra mesa. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, si os animáis. Mario. Arrímatelo. Bueno, yo felicitaros por... ¿Hola? Sí. Felicitaros por la mesa. Me parece que nos abre la posibilidad a explorar soluciones a necesidades que hoy en día tenemos, ¿no? Por un lado, la de cómo conocer la percepción de los pacientes y resultados en salud que el paciente colaborará. Y por otro lado, cosas que son muy interesantes, como me preocupa el dato, ¿no? Aunque es una tesis doctoral del 2016, y por ahí va la pregunta. O sea, más allá, Teresa, de habernos mostrado las barreras, porque muchas veces es súper importante conocer todo esto de cara a que otros compañeros se planteen hacer el desarrollo de un proceso innovador asistencial, porque aquí tiene un foco muy asistencial, ¿no? Que es poder hacer una predicción de la falta de adherencia. Y con esos datos de un 20%, lo que me gustaría saber es si, como ha sido un trabajo en tesis doctoral de hace ya unos 5 años, si os habéis planteado con el retomarlo volver a hacer una exploración de cómo estaba la situación actualmente, más con el incremento de farmacoterapia oral que tenemos en el contexto del cáncer, si os habéis hecho ese planteamiento, además de la intervención de felicitaros por la resiliencia. Porque el objetivo es muy importante, el foco está en mejorar la adherencia, entonces esa resiliencia tiene sentido. Gracias, Mario. Si nosotros continuamos aumentando esos datos, ahora mismo no tenemos el resultado de que en punto estamos a día de hoy, puesto que es cierto que en 6 años prácticamente el dato ha podido cambiar. Tenemos la segunda tesis doctoral abierta, tenemos unos 500 registros, 800 registros nuevos, pero no tenemos todavía el resultado para poder unificarlo y ver si ha habido algún cambio, aunque hay muchos. Yo estaba muy preocupada por esta evolución tan rápida, pero cuando estoy con la doctoranda analizando los datos veo que hay muchas cosas que continúan comunes, que son, como bien decía Carolina, son de proceso. Muchos resultados, muchos factores que les influyen son comunes a muchos de ellos, independientemente del tratamiento. Entonces, creo que más o menos es una percepción, no es un resultado, no debemos estar muy diferente, porque tampoco hemos cambiado nada. O sea, al final mucho estaba relacionado con el tipo de toma, con el tipo de líneas de tratamiento, todo eso, sí, las líneas van aumentando, pero también hay pacientes nuevos. No creo, a mi percepción a priori, que estemos muy diferentes de cómo estábamos. Bueno,
pues aunque sea una percepción, pues reiterar mi felicitación porque creo que es un tema muy importante, ¿no? Que nos incumbe mucho a los farmacéuticos, que en el seguimiento podamos tener controlada el cumplimiento terapéutico, porque tiene las derivadas de resultados en salud para el paciente y tiene derivadas de la sostenibilidad, ¿no? Porque esto nos hace muchas veces tomar decisiones de cambio de línea pensando en que el paciente ha progresado y realmente un 20% de falta de adherencia puede hacer que en esos pacientes realmente la progresión ha sido por falta de cumplimiento terapéutico, ¿no? Entonces, totalmente. Yo creo que esto tiene, además de en el paciente, que es lo primero, mucha importancia en la eficiencia y la selección de líneas, que por ahí es por donde queremos ir. Pues yo ya que tengo el micro y como he estado sentado al lado de Carolina, pues con el proyecto multicéntrico del People, el cual os felicito, viví cerca todo lo que es el proceso de arranque, el efecto de la pandemia, pero creo que lo que nos traéis aquí es, y aprovechando que está Carolina, que además ella está, tiene muchísima experiencia como facultativo en calidad asistencial, pero además tiene un rol también como sociedad científica. Hemos estado comentando, al conocer el proyecto, que más allá de que le parecía muy interesante y muy bueno, hemos hablado de algunos detalles que creo que es interesante, porque al menos al colectivo de farmacéuticos oncológicos y no oncológicos nos interesa esas reflexiones. Carolina, me gustaría que esas reflexiones que me hacía las pudieras compartir porque es una forma de enriquecer y de evolucionar el proyecto como el que hemos hecho en el People y otros proyectos similares. Muchas gracias, Mario. Antes de nada, felicitaros porque son dos proyectos estupendos. Sé muy bien lo que dice Teresa, hay que ser muy resiliente. De todas formas, déjame que te cuente una anécdota de uno de los grandes multimillonarios americanos que empezó su vida profesional cuando era crío repartiendo periódicos, que es muy común en Estados Unidos. Entonces, él dice que le desesperaba porque para conseguir una venta tenía que llamar a 10 casas y uno de ellos le compraba el periódico. Entonces, que llevaba muy mal porque le parecía muchísimo trabajo esas 9 casas en las que no vendía. Dice, hasta que un día me senté y pensé, no, esas 9 casas es el trabajo que yo tengo que hacer para hacer una venta. Entonces cambias esa perspectiva y es que está un poco... Ya está. Vale. Entonces cambias esa perspectiva y lo llevas un poco mejor. No, estaba reflexionando con Mario y de hecho tenéis no sé si os habéis dado cuenta que tenéis una sinergia brutal vosotras dos, porque en el momento en que alguien empieza a medir sistemáticamente los PROM, que introducen de hecho muchos aspectos de determinantes sociales de la salud que afectan a la adherencia, seguramente la adherencia va a mejorar. Entonces, si hacéis una medición cuando funcione la inteligencia artificial bien de la adherencia en un momento dado y la medís cuando en un proceso se empiecen a medir PROMs, probablemente veréis diferencias interesantes. Bueno, yo mencionaba que el proyecto People es una pena que nos comuniquemos tan mal porque más o menos en el mismo momento, un poquito antes, Ichon lanzó un pilotaje internacional en cáncer de mama y cáncer de pulmón que se llamó Ichon Olcan, en el que participó el 12 de octubre. Luego Ichon se fue y es una comunidad de hospitales europeos, ¿vale? Que hicimos exactamente lo mismo que vosotros estabais haciendo también en esos momentos, que es ver la metodología, llegamos a conclusiones ligeramente distintas y decidimos adherirnos a los cuestionarios que proponía Ichon para poder compararnos adecuadamente entre distintos países. Pero ya tenemos la herramienta de benchmarking. Ahora nos llamamos Voice porque Ichon se fue. Entonces, nosotros mantuvimos la comunidad de hospitales, nos mantuvimos unidos. Hay gente de Portugal, de Italia, de Francia, de Suiza, de Holanda y de España. Nos mantuvimos unidos y conseguimos que nos coordinara Kronegunen, que es un instituto de investigación de Osakidecha que lleva enfermedades crónicas. Entonces, ellos son expertos metodólogos, yo he ayudado también, porque yo soy metodóloga también al final, entonces yo he ayudado a la gente de Kronegunen y tenemos ya desarrollado toda la metodología de comparación entre hospitales, que eso todavía no estaba desarrollado. Entonces, tenemos la metodología de comparación de CROMs, de PROM y de costes. Y de hecho, ya hemos hecho el primer corte de datos entre hospitales y nos hemos comparado. Entonces, lo que le decía a Mario es que yo os invitaría a que nos conociéramos, porque además, de hecho, toda la parte de formación que has enseñado, las fichas, me ha parecido súper interesante, me ha parecido una idea brillante y que a nosotros, por ejemplo, no se nos había ocurrido. Entonces, me parece muy buena idea y creo que se pueden establecer sinergias y que colaborásemos Voice y People, todo en inglés, De hecho, le llamamos Voice porque es la voz del paciente, ¿vale? Entonces, Voice y People podría ser beneficioso mutuamente y es que estamos haciendo esfuerzos en la misma dirección. Nosotros en medicina basa en valor, incluye los costes, pero un aspecto importante son los PROM.
Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, te voy a coger directamente el guante y por supuesto, para colaborar sería un placer y un honor, vaya. Yo creo que al final muchas veces no hay proyectos que lanzamos desde puntos diferentes de España, desde diferentes hospitales, y lo que nos falta es la integración, esa comunicación, ¿no? Que sea más fluida y al final todos estos proyectos yo creo que pasan por alianzas y por trabajar todos de la mano, que uno individualmente o un hospital solo no puede hacer avanzar. Si realmente quiere avanzar rápido, hay que avanzar todos juntos y unidos y para sacar conclusiones realmente grandes. Nosotros es verdad que como fue un proyecto inicialmente pequeño, sí que lo que tú comentabas, que vosotros sí que habéis utilizado la metodología propiamente de AICH en los cuestionarios. A nosotros, claro, nos resultaba bastante tedioso, hicimos ese trabajo inicial con la publicación del libro blanco y sí que lo adaptamos un poquito más al medio para que fuese más llevadero a nivel parte investigador y pudiésemos obtener unos resultados un poquito más en ese plazo que nos habíamos puesto de 6 meses, pero por supuesto totalmente de acuerdo y encantada y un placer de que esto salga más allá de las jornadas, que ya de por sí son fabulosas y estupendas, a un interés colaborativo por parte de ambos. Solo una cosita, más que nada porque yo trabajo en calidad y de hecho la asociación con la Sociedad Española de Farmacia y ANCA, la madrileña de calidad, es justamente porque nosotros aportamos en la parte metodológica. Y le comentaba a Mario, no es una crítica, es simplemente un apunte. Tú no puedes comparar un cuestionario PRON que has tomado telefónicamente con uno que has hecho presencial y mucho menos con uno que ha hecho el paciente en su casa, porque los sesgos que introduce son distintos. Siempre hay sesgos. Para ser un PRON realmente debería ser que lo hace donde el paciente quiera, en su casa, donde quiera, ¿vale? Entonces nosotros a la opción que llegamos es el primer PRON, como es una enfermedad crónica, como muy bien has explicado. El primer PRON se lo explico a la enfermera gestora de casos, en el caso de mama y en el caso de pulmón, 3 enfermeras distintas, dependiendo por dónde llegue. Y después ya se le envía un enlace que él contesta los PRON cuando él o ella quieren, en donde quieran rellenarlo. Y evitamos esos sesgos, sabiendo que a todos el primero se hace presencialmente, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que identifiquéis cuáles han hecho de una manera u otra, porque en el análisis estadístico tendréis que verificar si hay diferencias estratificando por el tipo de recogida. Sí, es una limitación que ya teníamos en cuenta nosotros en el proyecto. De hecho, partimos de una base de realizarlo todo de manera sistemática, siempre con una misma metodología. Un poco, en este caso, era presencial, siempre presencial, antes de la consulta, siempre con el paciente delante. El problema que nos encontramos fue la barrera principal, primera COVID. O parábamos todo el proyecto, que no podíamos paralizarlo y estar 2 años sin poder hacer nada, porque además ya teníamos pacientes incluidos, son pacientes cáncer de pulmón metastásico no microcítico, la supervivencia es bastante limitada, muy corta. Entonces, si queríamos realmente poder utilizar datos que ya teníamos, necesitábamos adaptarnos. Evidentemente va a haber como una limitación del estudio, ya se lo tendremos en cuenta, algo que ya, muchas gracias por el aporte que teníamos ya evidentemente interiorizado y evidentemente sí que lo importante es eso, intentar sistematizar y que sea siempre de la misma manera. De hecho, nos ha servido también para ver diferencias entre unas opciones y otras, ¿no? Que hay algunos que se nos quedan por el camino, lo que hemos dicho, ¿no? Lenguaje no verbal, que es muy importante, o el hecho de, evidentemente siempre la primera la hemos hecho presencial en todos los pacientes, prácticamente en casi todos los pacientes. Las que han sido telefónica, que ya han sido más hacia el final, sí que hemos notado pues eso, ¿no? No tenemos al paciente delante y hay cosas de percepción que se nos puede pasar. Yo quería preguntarte, Cristina, al hilo un poco de esto que comentáis, si no podríamos apoyarnos en las asociaciones de pacientes o en grupos de pacientes que son muy activos y muy colaboradores para que estos resultados, que nos ha resultado tan difícil conseguir, porque hay que conseguir el hueco antes de la consulta para entrevistar al paciente y, como decís, algunas veces es presencial, otras veces es telefónica. Si os parece, tanto a Carolina como a ti, Cristina, que eso podría ser como que trajeran los deberes hechos desde casa, porque al final la asociación yo creo que sí que puede ser un lugar donde los pacientes conozcan qué tipo de cuestionarios tienen que rellenar, que en la asociación haya gente formada que les ayude a rellenarlos y venir con ese trabajo hecho ya al hospital, porque los PROMs no son solo del hospital, o sea, son del paciente realmente. Yo creo que cualquier tipo de alianza que nos ayude un poco y que beneficie a la mejora y al desarrollo de los PROs va a ser siempre algo positivo. Sí que es verdad que
A la hora de obtener resultados, sí que en el caso de los PROM, que es algo muy nominal, muy particular, propio del paciente, tiene que ser algo que realmente nos conteste el paciente, aunque haya un periodo de formación en el que pueda estar involucrado una asociación de pacientes, un grupo, que de los diferentes cuestionarios entienda realmente las preguntas, si hay una escala de valoración, lo que significa el 10 o lo que significa el 0. Yo creo que una formación sí que puede ir acompañado pues, de grupo de pacientes, asociaciones de pacientes, porque lo que he dicho, estos tipos de trabajos es poner al paciente en el centro del sistema, son ellos los que realmente se van a beneficiar de todo esto y los que tiene que estar focalizado todo y todos trabajando a su alrededor. Entonces, sí que a nivel formativo yo creo que es un punto más donde poder obtener y esa información y esa formación de los pacientes. Pero sí que es verdad que tiene que ser un trabajo que el propio paciente conteste para que realmente sea un PROM y nos aporte el resultado y el valor que queremos. Pero cualquier alianza, como he dicho, creo que es algo positivo. Bueno, yo comentar que los pacientes nos llevan 10 años de ventaja. De hecho, la POP ya presentó un proyecto, y no recuerdo el nombre, lo lamento, en el que ellos están planteando recoger PROM a sus miembros, ¿no? Claro, a mí me preguntaron, eso tiene evidentemente sesgos, y es que en una corte de pacientes de un hospital tú tienes que recoger los PROM de esa corte de pacientes en el momento en que lo tienes que recoger. Pero me pareció una iniciativa muy interesante y, por supuesto, que nos van a ayudar. Nosotros lo que hicimos, para todas estas dudas que vosotros tuvisteis, las tuvimos también. Entonces, a nosotros lo que se nos ocurrió es, pues vamos a preguntarle a los pacientes. Entonces, hicimos grupos de discusión con pacientes. Y a ellos les preguntamos, lo primero y más importante, asumíamos que querían contestar los PROM, pero era una asunción nuestra. Lo primero que le preguntamos es, contestar, porque los de cáncer de pulmón aún, pero los de cáncer de mama llegan a unos niveles de intimidad, de preguntarle sobre sus relaciones sexuales, sobre cuando se miran al espejo, si se ven feas, si se encuentran mal, ¿no? Entonces, que vosotras contestaríais esto, y la contestación unánime fue, tanto en las dos patologías, fue, por supuesto, lo que nos cuesta es hacerlo en la consulta, porque nos da la sensación de que le robamos tiempo útil al profesional. Entonces, nos dieron un poco la solución. Me acuerdo un paciente de cáncer de pulmón microcítico, que lamentablemente ya falleció, que nos dijo, yo no he llegado a la internet, a la internet yo no he llegado, pero tengo un nieto y él me lo hace, ¿me entiendes? Ellos buscan sus soluciones. Entonces, desde luego que son importantes, que es el centro de lo que tenemos que hacer. No sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis. Marisa. Vamos un poco ya, no sé, limitados de tiempo. Yo creo que van a ser de las últimas preguntas. Muy rápido. Felicidades. Yo estoy realmente emocionada de veros a las 4 ahí, de que nos compartáis todas estas experiencias. Lo que quería preguntar es a Cristina, por el Comité Asesor de Pacientes, que recién creado, ¿no? Que lidera Farmacia Hospitalaria, que yo creo que es un comité asesor pionero, que creo que se me ha venido a la cabeza porque puede ser el foro donde presentar este tipo de proyectos, ¿no? Y lo que estáis contando, el incorporar al paciente en todas estas iniciativas, pues se me ocurre que puede ser un foro interesante, y si nos podías contar un poco, breves pinceladas de cómo está funcionando. Y enhorabuena. Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, estamos muy contentos de llevar a cabo este tipo de iniciativas. No la llevo yo en concreto, la llevan otros compañeros míos de la farmacia, pero yo creo que la verdad que es un punto inicial, ¿no?, sobre lo que todo el mundo debe sumarse y va a ir a más. Es verdad que las iniciativas al principio van más lentas, llevan su tiempo, estamos en un proceso inicial, ¿no?, que es uno de los primeros que se ha formado. Y es verdad que este tipo de iniciativas como el People, pues evidentemente son las que poco a poco se irán escalando. En nuestro caso, el People ha partido de un proyecto de investigación muy pequeñito, sí que en ese grupo inicial y colaboración inicial que tuvimos asociaciones de pacientes, incluimos pacientes para ver un poco en la perspectiva, ¿no?, de todos los actores y todas las personas involucradas en el manejo un poquito de la enfermedad. No te sé precisar exactamente en qué punto estamos, o los objetivos o las actividades que tenemos planeadas ahora mismo, porque, como te digo, en concreto no lo llevo yo, pero sí que es verdad que se está trabajando y ya ha habido varias reuniones y se ha puesto en marcha con diferentes tipos de iniciativas, sin poderte especificar, pero sí que yo creo que es un punto a considerar y que poco a poco se irá extendiendo al resto de centros, y que
paciente tiene que formar parte y su visión tiene que estar plasmada en todo el proceso asistencial. Y los sistemas de información, ¿no? que son fundamentales, porque no está muy bien saberlo yo, saberlo el oncólogo que está conmigo, pero al final sí el cirujano, el radiólogo que lo va a tratar luego o el médico de cabecera que está en su casa y no tiene acceso a esa información, vamos a tener que ir de la mano pues, con asociaciones de pacientes, con grupos de pacientes, con sistemas de información, con todo tipo de foros y asociaciones para poner en marcha y transformación, ¿no? Revolución del cambio de la atención farmacéutica a otra menos centrada en el proceso y más centrada en el paciente. Pues nada, si os parece, concluimos. Yo simplemente me gustaría centrar un poquito ideas que yo he ido cogiendo aquí. Carolina decía y hablaba de una medicina basada en valor, entonces yo creo que integrar al paciente en el sistema siempre aporta valor. Hay preguntas que no podemos responder nosotros, que las tienen que responder los pacientes y para eso tenemos que utilizar los PROMs y los PREMs, que para mí tanto PROMs como PREMs son generadores de cambio, tienen que hacernos pensar y hacernos reflexionar y ver cómo vamos a cambiar y cómo vamos a hacer las siguientes cosas. Y hablaban también de las alianzas, me parece fundamental integrar los sistemas de información, yo creo que son personas muy capacitadas que nos pueden ayudar muchísimo. Que las ideas están dentro del sistema, la innovación está, aunque no las hayamos rematado, pero las ideas están. Y luego yo, pues lanzar un mensaje de que se comienza a hablar de los derechos digitales, ¿no? De no dejarnos fuera en el camino a pacientes que están en otra era, ¿no? O sea, que esos pacientes deben ir acompañados pues, de familiares o alguien que les permita estar incluidos en lo que estamos proponiendo para el futuro. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, sabéis que ahora tenemos un break para un cafetito. Gracias, felicitados a la mesa porque hemos recuperado tiempo y esto en el desarrollo de jornadas y más cuando tenemos tantas personas en streaming es de agradecer y valorar. Se nota que habéis trabajado la mesa, me consta que la habéis trabajado y esto es el secreto de una gran moderación y una gran colaboración por parte de los ponentes porque es respetar a las personas que asisten y lo pongo muy en valor, ¿vale? Ha habido calidad en lo técnico del contenido y calidad en la organización. En ese sentido, os pido que mantengamos en la medida de lo posible la vuelta a las 11:50. Hemos perdido unos 5 minutos, 11:50, 55, sobre todo para ese respeto de cara a que la gente que se conecta en streaming tenga un horizonte, ¿vale? Entonces, un mensaje de que a las 11:50 estaremos de vuelta, pero si nos retrasamos unos minutillos no pasa nada. Entonces, los que estáis aquí presencialmente tenemos un cafetito ahí fuera y los que estáis en casa o en vuestros lugares de trabajo, pues que desconectéis para las cosas que tengáis que hacer. Muchas gracias.